día de hoy son derivaciones biliodigestivas. La primera parte son generalidades, la segunda parte son técnicas quirúrgicas que van a estar a cargo del doctor Paolo Díaz. Ok, entonces comenzamos por la definición, en la que, bueno, vamos a definir cómo que es el establecimiento quirúrgico de derivaciones internas o un bypass entre alguna porción de la red biliar y el tracto digestivo. Cuando hablamos de tracto digestivo, hablamos de la altura del duodeno o de una calle excluida. Entre las indicaciones podemos ver patologías tanto benignas como malignas. Podemos ir desde litiasis, voluminosas y múltiples, hasta NM, ¿no? Que no permitan el paso correcto de la secreción biliar hacia la parte digestiva. Encontramos vías biliares muy esta parte de tratamiento completo y definitivo, especialmente en pacientes ancianos y debilitados. Y como había mencionado anteriormente, bueno, marcamos el tema de los pacientes ancianos y debilitados porque eso nos habla de posibilidades, las cuales tenemos que considerar para poder ver la viabilidad de la anastomosis que vamos a intentar hacer. En todas las técnicas quirúrgicas que va a hablar el doctor Díaz, la más sencilla y la más rápida se considera la coledocoduodenostomía lateral. Por otro lado, la I de Rux es el reemplazo de la vía biliar. Y por otro lado mencionamos de que la prevención de la estenosis anastomótica exige una vía biliar mayor de 10 milímetros con paredes sanas, viables y bien irrigadas y afrontamiento perfecto de la mucosa. Tiene que haber una comunicación de la mucosa de la vía biliar con la mucosa de la parte digestiva, ¿no? Y también había mencionado de que lo de la estenosis posterior a hacer una anastomosis usual de encontrar y eso básicamente se va a dar dependiendo de la irrigación que se encuentra a esa altura. Mientras más superior sea la anastomosis, vamos a encontrar una mejor irrigación y por ende tenemos más chance de que haya un éxito en lo que viene a ser la anastomosis que se realice. De manera general vamos a ver unos antecedentes históricos. Previo a toda esta línea de tiempo, se intentaba hacer colecistostomías, ¿no? Básicamente la comunicación de la vesícula biliar con el exterior para poder extraer litiasis, que son, como habíamos mencionado, una de las causas por las cuales estamos tratando el tema de hoy, ¿no? En 1882, von Winibarter realiza una comunicación de vesícula biliar a ayuno, y esto secundario a una estenosis de colédoco. En el 1885, von Stilke realiza una colecisto y ayunostomía secundaria a una tumoración de cabeza de páncreas. En 1889, Terrer realiza una colecisto-duodenostomía exitosa, porque previo a ello había generado fístulas, había habido licencias, no habían llegado a ser exitosas, ¿no? Y en ese mismo año, Robson realiza una anastomosis biliodigestiva por fístula biliar. Hasta este momento, como podemos ver en los hombres, todo es con relación a fístulas biliares. Y a partir de 1891 se inicia el colédoco. Sprengel realiza una colédoco-duodenostomía, mientras que en el 1948, Longmire Sanford realiza una colangioduodenostomía intrahepática en I de Rux, ya con el antecedente de haber habido pues, ¿no? pruebas anteriores de estas anastomosis. En el 1951, Dorliotti realiza una hepatocolangiogastrostomía, o sea, hace la comunicación con la curvatura menor del estómago. En 1956, Hepwinot realiza una colangiogastrotomía, y en 1957, Supal con Quinot realizan una colangioduodenostomía utilizando el segmento 3 más el apoyo del ligamento redondo. Ya, no podemos dejar de mencionar la evolución de los stents biliares que de todas maneras ayudan en lo que viene a ser el tratamiento de esas patologías, y estos van a presentarse de diferentes maneras, ¿no? Desde el año 1890 hasta más o menos en 1951. Para poder entender las técnicas quirúrgicas de las cuales se van a hablar a continuación, consideremos recordar lo que viene a ser la anatomía del pedículo biliar. En este caso, estamos frente, no sé si se ve puntero. Ya. Vemos en esta imagen, pues, ¿no? un conducto hepático común y la separación de este mismo en derecho e izquierdo. El izquierdo básicamente recibiendo
secreción biliar del segmento 2 al segmento 4, y el derecho del segmento 5 al segmento 8, siendo el segmento 1 drenando, pues no tanto para ambos lados. Tiene drenaje para ambos conductos hepáticos. Vamos a mencionar la placa iliar, en lo que vienen a ser las técnicas quirúrgicas, en las cuales hablamos de una extensión de la cápsula de Gleason hacia lo que viene a ser la bifurcación del conducto hepático, estando bien adherido a este y laxamente adherido a lo que viene a ser la parte de la irrigación y el drenaje venoso, ¿no? Irrigación arterial y drenaje venoso. Cada una de, tanto del conducto hepático como la arteria hepática, como la vena porta, tienen alteraciones, tienen variantes. Lo que viene a ser el conducto hepático, tanto derecho como izquierdo, tienen diferentes variantes. Cada uno de ellos presenta una variante tipo 1, que viene a ser un conducto hepático derecho o izquierdo típico, en la cual hay un drenaje como conocemos, pero tiene una frecuencia. Estas tablas son de un artículo en el cual se utiliza, bueno, se toma una muestra de 100 cadáveres en los cuales se hace este estudio, y se encuentra, pues, ¿no?, que más común es, de todas maneras, la primera variante, que es la presentación típica. Posterior, un conducto hepático derecho dividido o un hepático izquierdo dividido, y como tercera variante, un conducto hepático central. Cuando hablamos con típico, en la parte del conducto hepático derecho, hablamos de un drenaje del conducto hepático derecho posterior y anterior, que se juntan para ayudar a la vía biliar principal. Sin embargo, cuando hablamos de un conducto hepático derecho dividido, es porque drenan de manera separada. Y un conducto hepático central considera tanto izquierda y derecha, porque tienen drenaje de ambos lados y va por un conducto extra. En la parte del conducto hepático izquierdo, vemos que hay la primera variante, que es la típica, es la unión de los conductos segmentarios, los conductos del segmento 2 y 3, que se unen previamente para luego unirse al cuarto y llegar a la vía biliar principal. Por otro lado, la unión podría ser también la unión del 3 y el 4, que posteriormente se unen al 2 y dan la irrigación a la vía biliar principal. Cuando es dividido, no hay esa última unión y cada uno llega a la vía biliar principal. El conducto hepático central, que es el mismo que mencionamos en la parte de la derecha, ¿no? La clasificación de Michels se utiliza para conocerla para porcentaje de incidencia de las variantes, que viene a ser la irrigación por parte de siendo la más frecuente. Un ratito, Maya. Acepten a Pari, que está ahí tocando la puerta y no le quieren abrir. ¿Se me logra escuchar? Ok. No sé por qué escucho a alguien, pero bueno, en fin. Habíamos quedado en la clasificación de Michels, que justamente pongo ahí al costado una flechita que menciona las presentaciones más frecuentes, las variantes más frecuentes, ¿no? Siendo la tipo 1 lo más común, ¿no? Lo típico, entre comillas, ¿no? Que es el origen a partir de la arteria hepática común, de la arteria hepática derecha y la hepática izquierda. Por otro lado, tenemos... Ya, ok. Como segundo en frecuencia sería la Michels tipo 3. Habla de una arteria hepática derecha aberrante con origen en la arteria mesentérica superior, y la arteria hepática izquierda con con el origen en la arteria hepática común. Luego viene el número 2, y hay ilustraciones que justamente nos hablan de estas variantes. Sin embargo, lo llamativo aquí es el porcentaje de la frecuencia, ¿no? Porque hablamos de que es un 55% en la cual vamos a encontrar
lo que viene a ser lo normal, entre comillas, no lo típico. Sin embargo, por eso es que vemos la facilidad con la cual podemos tener complicaciones a la hora de hacer con una colecistectomía, ¿no? Que podemos tener lesión de vías biliares o clipar, pensando que es la cística, podemos clipar la arteria hepática derecha, por ejemplo, ¿no? Lo que viene a ser la anastomosis biliodigestiva tiene principios quirúrgicos en los cuales tenemos que considerar el buen estado de nutrición del paciente, por eso mencionaba lo de pacientes nutridos, pacientes ancianos, por ejemplo, porque tienen ya comorbilidades, la presentación de mucosa, que haya continuidad entre lo que viene a ser la mucosa de la vía biliar con la vía digestiva, que sea una anastomosis sin tensión, como siempre hemos trabajado, y sabemos que eso es uno de los principios generales, y una buena irrigación, dependiendo a qué altura estamos hablando de la vía biliar. Por otro lado, tenemos que considerar tener un tejido biliar y digestivo sano, una vía ancha para poder asegurarnos de que la anastomosis tenga buena tela para poder hacer la unión, sin tensión en márgenes que estén perfectamente afrontados, afrontar mucosa con mucosa, puntos que abarquen toda la pared biliar y sobre el plano extramucoso digestivo, utilizar una aguja fina para evitar fugas, usualmente utilizamos material no absorbible como Vicryl o POS 4050, utilizamos dos hemisobresuturas en las vías biliares anchas o puntos separados en las vías finas. Pasar todos los puntos del plano posterior delante de la presión sin riesgo de anastomosis profunda. Se habla de que no podemos poner una cantidad de puntos designada ya para poder hacer la anastomosis, sino dependiendo de cuál sea el grosor de la vía que estamos suturando. En este caso, contamos con un espaciamiento, tenemos que contar con un espaciamiento de 3 milímetros entre punto y punto. Y no pensar de que las fugas biliares son excepcionales. Es muy frecuente que se den y podemos evitar que se llenen colecciones con colocación de drenajes. Para poder clasificar las técnicas quirúrgicas que van a presentar a continuación, puede ser por la localización, dividiéndose entre extrahepática e intrahepática. Entre las extrahepáticas consideramos lo que viene a ser el uso de la vesícula y utilizamos la anastomosis pues, ¿no? hacia la parte digestiva, o si no el órgano pues, ¿no? como el colédoco o el mismo hepático, hacia duodeno y yeyuno que habíamos mencionado, que eran los lugares diana, a los cuales va a hacerse la anastomosis. Ok, por otro lado, la intrahepática se va a dividir en central y periférica, y las uniones van a ser en la parte central de hepático a yeyuno y en la periférica de del ducto izquierdo o del ducto derecho hacia el yeyuno o en el estómago en caso de la técnica de Dogliotti, o de interposición, ¿no? Hepático intra o extrahepático, y las anastomosis que se utilizarían sería yeyuno enteroduodenal y yeyuno enterogástrica. Por otro lado, según el carácter, también podemos dividirlas dependiendo si queremos tenemos una finalidad paliativa o curativa. Y básicamente las indicaciones, junto con la técnica quirúrgica, ya se van a explicar a continuación, ¿no? Eso es todo el preámbulo. Ahorita los voy a poner en... No sé cómo ponerlos en pantalla normal. Ya, listo, doctores. Ya está grabando de nuevo. Vamos a hablar ahora sobre la técnica quirúrgica de las derivaciones biliodigestivas. Voy a comenzar con algunas epidemiológicas. Este es un estudio del Hospital Belén de Trujillo, en el que en el primer gráfico podemos ver... En el primer gráfico podemos ver una estadística en la que divide entre hombres y mujeres en qué porcentaje es que se realizan más las derivaciones biliodigestivas, y 78% de las derivaciones del Hospital Belén de Trujillo se realizan en mujeres. Y en el grupo etario, los pacientes entre 50 a 80 años, en un 50% de estos pacientes es en los que se realizan las derivaciones biliodigestivas. Con respecto a los tipos de derivaciones, ¿por qué se les realizan las causas de derivación biliodigestivas en el Hospital de Belén de Trujillo? Una de las principales causas es coledocolitiasis y colecisto
coledocolitiasis, además de NM de cabeza de páncreas, lesiones de vía biliar y NM de vía biliar. Y este es un trabajo de Cuba en el que su principal motivo por el que realizan derivaciones bilodigestivas es la derivación paliativa, ¿no? Que es un motivo muy importante. Más del 50% de sus casos son por derivaciones paliativas. Ahora, ¿cuáles son las técnicas más utilizadas en el Hospital de Trujillo? Menciono el Hospital de Trujillo no porque haya poca estadística en sí, sino es una de las pocas estadísticas que hay en Perú en realidad, ¿no? Que presentó su estadística. Entonces, la coledocoduodenostomía es la derivación más frecuentemente realizada en el Hospital Belén de Trujillo. Si bien es cierto, realizan otras derivaciones, que también las voy a mencionar, pero la coledocoduodenostomía es la más frecuente. Entonces, con respecto a las derivaciones extrahepáticas, que ya Maya mencionó cuáles son, comenzamos hablando de la coledocoduodenostomía. Esta es una derivación lateral entre el colédoco y el duodeno, de uso menos frecuente ahora que apareció la CEPRE, porque antes cuando no había CEPRE se realizaba más frecuentemente, pero con la aparición de la CEPRE ya este procedimiento, digamos que no es tan frecuente, ¿no? Y es una técnica rápida y sencilla, y se realiza en pacientes, como dijo Maya, en pacientes añosos, débiles o delicados con un alto riesgo quirúrgico. Entonces, si tenemos un abuelito que está en UCI, que está con un shock séptico, que necesita una derivación biliodigestiva, la primera alternativa sería una coledocoduodenostomía, ¿no? Las indicaciones son coledocolitiasis, panlitiasis, hepatolitiasis, un gran cálculo impactado en el colédoco distal, estenosis benignas de la vía biliar, estenosis ampular, estenosis iatrogénicas o patologías malignas, ¿no? Ahora, para hacer una coledocoduodenostomía tenemos que tener un colédoco dilatado entre un 1.5 a 2 centímetros, y las contraindicaciones en todo caso serían que nuestro colédoco no sea tan dilatado, o que tengamos una litiasis impactada pero que el colédoco no se haya dilatado, úlceras duodenales pero como una contraindicación relativa, porque no aparece en todas las bibliografías, y una CEPRE no indicada, ¿no? Un paciente que por ejemplo tiene una cirugía gástrica o que tiene divertículos de papila en los cuales no se les puede realizar una CEPRE, son tributarios de una coledocoduodenostomía. En sí, los pasos es principalmente, comenzamos con una laparotomía con una incisión mediana y supraumbilical, o una incisión subcostal derecha o una subcostal derecha ampliada. Entonces, accedemos a la cavidad abdominal, hacemos una disección de la vía biliar, identificamos el delta cístico, que es la unión entre el conducto cístico y el conducto colédoco, y procedemos a hacer una colecistectomía. Soltamos el duodeno con una maniobra de Kocher y posteriormente hacemos un reparo, ¿no? Hacemos un reparo, una coledocotomía con un reparo, así como cuando hacemos exploración de vías biliares. Y esta coledocotomía puede ser transversa o longitudinal. Ahora voy a mencionar por qué. Ahora, esta coledocotomía tiene que ser adyacente a la primera porción duodenal, y se puede hacer una exploración de la vía biliar ya con las técnicas de exploración de vías biliares. El duodeno se tiene que hacer también una duodenotomía longitudinal a 6 a 8 centímetros del píloro para que la anastomosis posteriormente sea con prolene o PDS 4.0. Entonces tenemos acá el colédoco, se le ha hecho una coledocotomía longitudinal al colédoco, y acá al duodeno una duodenotomía. Se pone 2 puntos de reparo en las partes de los extremos, de los lados de la coledocotomía, y aquí en los ángulos de la duodenotomía. Entonces, lo mismo, ¿no? 2 a 2.5 centímetros la coledocotomía, la duodenotomía, y comenzamos la sutura con la cara posterior. Utilizamos el prolene o el PDS 4.0 para la cara posterior, puntos separados de 3 a 4 milímetros de distancia entre punto y punto. Una vez que tenemos todos los puntos pasados hacia la cara posterior, recién los anudamos. Tratamos de que los nudos queden por fuera de la anastomosis. Una vez que tenemos todos los nudos ya correctamente anudados, no soltamos los puntos de reparo todavía, procedemos a hacer la cara anterior de la anastomosis, también con puntos separados, con prolene o PS 4.0, y una vez que tenemos la cara anterior hecha, recién podemos soltar los puntos de reparo o anudarlos. Ahora, con respecto a si es que la incisión es transversa o es longitudinal, esto básicamente es histórico, solamente lo voy a mencionar, pero la técnica que actualmente se utiliza es una duodenostomía, una anastomosis del duodeno con el colédoco, pero tipo Florken, que fue descrita en el año 1923, colédoco longitudinal con duodeno longitudinal. Hay otras variantes, como la Sase o la Finsterer o la Rowland-Mirici, cuando, por ejemplo, la incisión es transversa o longitudinal, pero se ha demostrado de que la tipo Florken es la que tiene una mejor tasa de estenosis de la anastomosis. Por eso es que se hace colédoco longitudinal y duodeno longitudinal. Este procedimiento también se puede realizar por vía laparoscópica. Básicamente se colocan los trócares en el abdomen de la configuración similar a lo de una colelab. Utilizamos prácticamente lo mismo que una colelab, y la vesícula biliar nos va a ayudar. Traccionamos la vesícula hacia el lado derecho del paciente para poder hacer la exploración de la vía biliar, disecamos, exploramos la vía biliar, y en sí, cuando hablamos de técnicas de derivaciones biliodigestivas, la técnica abierta con la laparoscópica es básicamente lo mismo. O sea,
Todos los pasos se repiten, solamente que uno que otra cosa puede variar. En este caso, por ejemplo, es básicamente lo mismo, se tiene que hacer la coledocotomía longitudinal, se aproxima la primera porción del duodeno y se hace la anastomosis, ¿no? Primero la cara posterior y después la cara anterior. Este es un dato, nada más que quería mencionar, sobre que actualmente también se están haciendo coledocoduodenostomías, pero por vía endoscópica. Se puede hacer por una guía ecográfica al momento de hacer la endoscopía, y el doctor, el operador que está haciendo esto, por vía endoscópica, a nivel de la primera porción duodenal, localiza el colédoco, pasa una guía que llega hasta el colédoco y a través de esta guía puede pasar un stent que puede unir ambas estructuras, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque se utilizaría en pacientes que tienen ASA3, pacientes que están bastante delicados, ¿no? Indicaciones, duodeno, estenosis del duodeno o una CEPRE que ha fallado. Pero tengan en cuenta que, miren, de los casos que se han presentado, muchos de ellos han fallecido, ¿no? Básicamente porque es para pacientes que están bastante delicados. Pero sí se puede hacer una derivación biliodigestiva por vía endoscópica. ¿Cuáles son las complicaciones de una colédoco-duodenostomía? Las principales serían conagitis recurrente, el síndrome del sumidero. Pero otras complicaciones que se pueden presentar son hemorragia intraoperatoria, estenosis de la anastomosis, gastritis alcalina, porque la bilis puede regresar al estómago, fuga anastomótica o fístula duodenal y absceso hepático. Con el tema de la conagitis recurrente es básicamente porque a través de la anastomosis, los alimentos que pasan por el estómago, el duodeno, van a pasar, ¿no?, frente a la anastomosis. Entonces muchas veces alimentos o la misma flora del estómago puede ingresar a través de la anastomosis a la vía biliar. Esto genera proliferación bacteriana y a la larga puede generar colangitis. Alimentos que pasan a través del duodeno también pueden caer dentro de la anastomosis. Y recuerden, ese es el síndrome del sumidero, que nosotros tenemos aquí el colédoco, y aquí en la parte distal tenemos una obstrucción, ¿no? Motivo por el cual hemos realizado nuestra colédoco-duodenostomía. Entonces, digamos que los alimentos pasan, o litos que han quedado aquí en la vía biliar, se quedan aquí. Esto es como un reservorio que ha quedado. Aquí está tapado. Entonces, poco a poco, los detritus, los litos, los alimentos comienzan a acumularse e incluso pueden llegar a tapar nuestra anastomosis que hemos confeccionado. Ese es el síndrome del sumidero. Los síntomas pueden variar entre una colangitis, náuseas, vómitos, hiporexia, sepsis, hasta llegar a shock séptico. Y el manejo básicamente es la CEPRE. Nosotros entramos con el duodenoscopio y podemos llegar a la papila, hacemos una esfinterotomía y todo este problema de aquí se puede evacuar a través de una papila esfinterotomía, como se ve acá en la imagen. Con respecto al hepático y ionostomía, es una reconstrucción. Hola, un ratito. Discúlpame. Discúlpame un ratito. ¿Puedes regresar un poquito tu slide para una precisión? Comentarles las experiencias ingratas también de la colédoco-duodenostomía. El retrocedo una más. Lo que está ahí en el gráfico es un error frecuente. No, ¿en dónde estabas? Pásala de nuevo. Adelanta. ¿Ahí? Adelanta. Ahí. Acá. Ahí, donde está la técnica. Es un error frecuente hacer como está en el gráfico. No es conveniente hacer la colédoco-duodeno en la cara anterior del duodeno y en la vía biliar relativamente alta, como está ahí. Donde queda la colédoco-duodeno es en la cara posterior del duodeno y en el colédoco que has descubierto luego de haber disecado ese plano que tienes ahí. El plano que tienes ese meso que existe o ese aumento menor o esos ligamentos que unen pues al duodeno con el pedículo hepático. Tú tienes que liberar todo eso, descubrir, hacer una especie de Cocker, una especie de maniobra de Cocker, y luego de levantar el duodeno en la cara posterior del duodeno y en lo que corresponde a la vía biliar cercana a esa cara posterior del duodeno, ahí es donde es más recomendable hacer la anastomosis. Si tú la haces como está en el gráfico, es una colédoco-duodeno que te va a quedar tirante. Atención, porque el duodeno tiende a caer y tiende a irse hacia adelante y se abre con frecuencia. Es un error que yo lo he cometido en mis inicios, y te lo digo, porque tiende a abrirse y cuando se abre esa anastomosis es fatal, ¿no? Las fístulas duodenales que se presentan son muy difíciles de manejar. Cuando se hacen como está en el gráfico, queda tirante. El duodeno tiende a caer porque lo estás haciendo con la cara anterior y en la vía biliar más alta. Tiene que ser detrás del duodeno, en la cara posterior del duodeno y en la vía biliar que está contigua a la misma.
Bueno, Ah, para cuestiones de gráfico, sí, pues se puede manifestar de esa manera, se puede poner de esa manera, ¿no? Pero en cuestión práctica ya es distinto, ¿no? bueno, yo quería hace un rato decirle eso también a Maya y también a Paolo, porque los dos, no sé si se dieron cuenta, dijeron, es una técnica sencilla, dijeron, ¿no? Los dos dijeron eso. Y créanme, Paolo, Maya y los residentes, y eso todos lo sabemos, los que ya tenemos algunos años en esto, en vía biliar no debemos tal vez ese término, ¿no? No es que sea sencilla. Una derivación biliodigestiva también en IDRUX puede ser sencilla, pero no debemos confiarnos. No creo que sea la mejor palabra decir que es una técnica sencilla, porque hemos visto complicaciones de este tipo y son fatales, ¿no? O sea, en este tipo de cirugía, a pesar de que, bueno, uno dice, pues no pasa nada, no. Cuando se abre eso, a ver, ciérralo porque el duodeno se expone todito. Es bien peligroso. Entonces, por ese lado también yo quería opinar ya que Oscar lo estaba haciendo. No, gracias, Doc. Sí, ya, Dale, dale. básicamente lo de la técnica sencilla es porque, bueno, en la bibliografía está descrito como de las derivaciones biliodigestivas es una de las más accesibles, ¿no? Digamos que necesita una menor curva de aprendizaje como para realizarlo. Pero, o sea, de que es fácil, que cualquiera lo puede hacer, no creo que sea así, ¿no? Ya, acá te digo, cuando hablamos de curva de aprendizaje, yo le diría a cualquiera de los asistentes, ¿quiénes han hecho pues, unos 20 derivaciones? ¿O cuál es la curva de aprendizaje? No hay Sobre muchas, todo coleocoduodenales. no hay. Hemos hecho muy pocas. Son Sí, muy raras, son obviamente muy hemos raras. hecho, pero son pocas, no hay muchas, ¿no? Ujú. Dale. Listo, Doc. Continúo entonces. Estamos aquí. Mira, perdón, Pablo. Sí, Doc. Retrocede tu gráfico. Así tiene que quedar, como en el dibujo. Para atrás. Cara posterior y con el colédoco vecino. ¿Me entiendes? Esa es la idea, como el dibujo que tienes ahí. Perfecto, sigue. Bueno, ahora con respecto a la hepático yeyuno, la hepático yeyunostomía es una técnica en la que se va a tener que cortar, seccionar el conducto hepático común, por lo tanto esta anastomosis va a ser término lateral con el yeyuno. Entonces, se describe en la bibliografía que ese es el mejor procedimiento de cirugía paliativa para manejar la ictericia de origen neoplásico. Las indicaciones para un hepático yeyuno van a ser reconstrucción post-resección, por ejemplo, en una Whipple o en una cirugía de un quiste colédoco, estenosis benignas de la vía biliar, reparo de lesiones de vía biliar, imposibilidad para efectuar una coledocoduodenostomía o una derivación paliativa de ictericia maligna. Entonces aquí como en el gráfico, nuestra anastomosis nos va a quedar de esta manera. Una anastomosis terminolateral con un asa Y de Rux que asciende hacia el hepático y va a haber un pie de asa, una anastomosis enteroentérica que puede ser terminolateral o laterolateral. Ahora lo voy a comentar. Esos son los pasos del hepático yeyuno, los voy a mencionar y después los voy a explicar con gráficos. Pero básicamente después de hacer la laparotomía, hacemos una sección de la vía biliar y colocamos los puntos de reparo, ¿no? Unos puntos de reparo a las 3 y a las 9 horas. Hacemos la confección del asa yeyunal para poder ascenderla, ya sea trans o antemesocólica. Hacemos la enterotomía para posteriormente realizar una anastomosis término lateral hepatoyeyunal con prolene o PDS 4.0. Ahora, la anastomosis es similar casi en todas las derivaciones. Primero comenzamos con la gara posterior, con sutura interrumpida, 3 a 4 milímetros entre cada punto y con puntos que traten de ser anudados afuera de la luz de la anastomosis. Y después la cara anterior. La entero-anastomosis, como les dije, puede ser lateral o término lateral a 40-45 centímetros de la derivación. Un punto importante, que es algo que vi aquí en la bibliografía que me llamó la atención, es que hay algunos autores que al momento de tener el asa de Rux, tienen aquí la enterotomía, con la cual van a hacer la anastomosis, pero recomiendan algunos poner puntos a nivel ceromuscular que vayan hacia la mucosa del asa yeyunal para poder evaginar esta mucosa. 4 puntos de prolene muy fino, 6,0, perdón, PDS absorbible, que evaginen esta mucosa para que, como dijo Maya, uno de los factores de buen pronóstico de una anastomosis es que la mucosa del intestino quede en contacto con la mucosa del conducto biliar, ¿no? Básicamente es para eso. Y otro dato es que si es que tenemos una vía biliar, un conducto hepático, en este caso es un colédoco, pero tenemos que es muy delgado, muy fino, estrecho, una forma para poder ganarle un poco más de diámetro es también hacer una incisión longitudinal en su borde. Ahora, con respecto a la confección del pie de asa, básicamente como cualquier anastomosis enteroentérica, hacemos aquí cercano al ángulo de Treitz, 20-25 centímetros, me menciona la bibliografía. Aquí cortamos el intestino, el meso, tratamos de que hasta su base sea cortada para poder tener un asa
que no quede tirante, que no quede tensa, y posteriormente cerramos la brecha mesentérica que nos queda y podemos realizar una anastomosis, como en esta imagen, término lateral o lateral con una grapadora lineal, y después cerramos el defecto que queda. Con respecto a la anastomosis hepatoyeyunal, tenemos los puntos de reparo a las 3 horas y a las 9 horas. Igual, ¿no? Esta es una anastomosis colédoco-yeyunal, pero básicamente la técnica es la misma. Comenzamos con la cara posterior, con puntos separados, tratando de que los nudos queden fuera de la anastomosis. Y una vez que tenemos los puntos separados con los puntos de reparo colocados a cada lado, comenzamos recién con la cara anterior, ¿no? Y finaliza la anastomosis así. Con respecto a la técnica laparoscópica del hepatoyeyuno, puede ser realizada también. Es sugerente poner al paciente en posición de Trendelenburg para que el asa intestinal pueda llegar por gravedad más fácilmente al área de la anastomosis. Confeccionamos el asa en Y de Rux de la misma manera, por vía laparoscópica. La vesícula biliar acá nos va a permitir traccionarla para poder ver mejor la vía biliar. Disecamos el ligamento hepatoduodenal y seccionamos la vía biliar para posteriormente hacer la anastomosis hepatoyeyunal. Aquí lo que recomienda este autor es, por ejemplo, utilizar un hilo con doble aguja para comenzar con la cara posterior, una sutura continua de la cara posterior, y después esta aguja que queda libre, suturar la cara anterior de izquierda a derecha, para que ambos hilos nos queden en un solo ángulo y poder tener un solo nudo extra anastomótico. Con respecto a algunas complicaciones del hepatoyeyuno, este es un estudio que compara una hepatoduodeno con una hepatoyeyuno. La intención en sí no es comparar ambas técnicas, sino mencionar de que, por ejemplo, ambas pueden tener sangrado, fuga biliar, pueden tener colangitis, pueden tener reflujo gástrico, pueden tener anastomosis, una estenosis de la anastomosis o adherencias. Pero lo interesante está acá, que en sí la hepatoyeyuno no va a tener reflujo gástrico. ¿Por qué? Porque tiene un asa defuncionalizada, ¿no? Un asa que está ascendiendo por el cual no va a pasar alimento. A diferencia de una hepatoduodeno, que vendría a ser el equivalente de una coledocoduodeno, por la cual sí pasan alimentos. Entonces, estas sí van a tener reflujos gástricos, ¿no? Con respecto a una colecistoyeyunostomía, este es un procedimiento para pacientes de alto riesgo y con limitada expectativa de vida. Digamos que es un procedimiento rápido para pacientes que están muy delicados. Las contraindicaciones sería de que el paciente tenga un delta cístico comprometido, que significa que, o sea, tenga un cístico, una salida del conducto cístico que esté comprometida, entonces la bilis no pueda pasar de los hepáticos hacia la vesícula para ser drenada. Los pasos básicamente también es hacer una laparotomía, llegar a identificar el ángulo de trace para poder ascender un asa. Esta asa puede ser ascendida de forma en omega, como está en esta imagen, o puede ser también un asa en Y de Rux. Se hace una colecistotomía y una yeyunotomía, y se hace una anastomosis con puntos separados, primero la cara posterior, con Prolene o PDS 4.0 y posteriormente con la cara anterior. Este procedimiento también se puede realizar por vía laparoscópica, los trócares se colocan de una manera similar a una colelap, y la diferencia, por ejemplo, aquí sería de que se puede utilizar este trócar adicional de 12 milímetros para meter una grapadora lineal y poder hacer la anastomosis lateral de una forma más rápida y cerrar este defecto. Lo otro que se puede hacer también es a mano, ¿no? Por vía laparoscópica. Con respecto a la esfínterotomía transduodeno-papilar, esta es una esfínterotomía quirúrgica que se realiza cuando tenemos esas indicaciones. Cálculos enclavados en la ampolla de váter que no son extraíbles por coledocotomía y no tenemos cepra en la mano. Entonces, en sí son casos un poco raros en los que no vamos a tener una cepra en la mano, no los vamos a poder sacar por una cepre. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos también una laparotomía, una maniobra de Kocher para liberar el duodeno, y vamos a identificar la papila por palpación. Si tenemos un cálculo enclavado en la ampolla, vamos a poder palparlo con la mano. Entonces aquí hacemos una duodenotomía de 2 centímetros y tenemos dos opciones. Si tenemos un cálculo enclavado, lo que podemos hacer es una incisión sobre el cálculo a las 12 horas, en la parte superior de la papila. ¿Para qué? Para proteger el conducto de Wilson que va a estar en la cara inferior. Si es que no hay un cálculo enclavado y queremos hacer una papilotomía, se puede hacer también con un catéter, con un stent. Después la esfinteroplastía se va a hacer con un hilo monofilamento absorbible de 5,0 o de 6,0. ¿Cómo es? Así. Si no tenemos el cálculo, tenemos esta sonda que ingresa, el globo está aquí a este nivel, hacemos la papilotomía a las 12 horas, esta papilotomía queda abierta, hacemos hemostasia, porque esto puede tener un poco de sangrado, y después ponemos puntos separados con una sutura absorbible, puede ser PDS monofilamento 560. Eso fue con respecto a las extrahepáticas. Ahora voy a pasar a lo que serían las intrahepáticas centrales, y tenemos esta técnica que se llama la técnica Epquino, que es una
descrita en el año 1985, y algunos mencionan que sería el gold estándar de la reconstrucción biliar. Esta técnica de Epquinot, básicamente lo que va a hacer es aprovechar el conducto hepático izquierdo. La anastomosis va a quedar algo así. Es una boca grande anastomótica que ha sido ampliada hacia el conducto hepático izquierdo. Las indicaciones es en estenosis cercanas al hilio hepático, cuando no tenemos de repente un hepático un poco más largo, con angiocarcinoma biliar o de vesícula, lesiones quirúrgicas y enfermedades inflamatorias autoinmunes. Entonces, ¿cuáles son los pasos aquí? Tenemos que hacer una laparotomía, podemos hacer una incisión en Mercedes-Benz, o una Kocher ampliada, un chevron, liberación de adherencias, liberación del ligamento falciforme, separamos el duodeno y el colon para tener la cara inferior del hígado libre. Entonces, una vez esto, vamos a proceder a la exposición de la placa iliar, traccionando el pedículo y el lóbulo cuadrado. ¿Qué estructuras tenemos de este nivel? Tenemos aquí la placa iliar, en su interior está la vena porta, el conducto hepático y las arterias hepáticas. Tenemos la fisura umbilical y ese es el ligamento hepatoduodenal. Entonces, para hacer esta técnica, la sugerencia es tener elementos de magnificación, tener lentes porque vamos a anastomosar conductos un poco más pequeños, separadores importantes como el separador de Thomson, y tenemos que tener cuidado si es que tenemos un hígado con una hipertrofia del lóbulo izquierdo o atrofia del lóbulo derecho, porque las posiciones de la vena porta pueden variar. Entonces, podríamos tener problemas vasculares. ¿Y por qué con el conducto hepático izquierdo en la técnica de Epquinot? Porque anatómicamente el conducto hepático izquierdo tiene una porción extrahepática más grande que la del derecho, es más larga. En cambio, la del derecho es más vertical y más corta. Por eso es que se puede hacer una anastomosis mejor ampliada hacia el conducto hepático izquierdo. Entonces, lo que vamos a hacer es una sección en puente entre los segmentos 3 y 4. Seccionamos el parénquima. A este nivel no hay vasos importantes, no debería haber sangrado importante. Y vamos a seccionar la unión de la cápsula de Gleason a este nivel. Una vez que seccionamos la unión de la cápsula de Gleason 1.5 a 2 centímetros, lo que vamos a hacer es, este sería el segmento 4. Lo vamos a levantar, como lo está haciendo aquí, este separador. Y vamos a bajar la placa iliar, que sería esto. Eso se llama bajar la placa iliar. Aquí se nos está quedando expuesto parénquima hepático. Si nosotros no podemos identificar la vía biliar del lado izquierdo, tenemos opciones como por ejemplo la punción con una jeringa, ecografía intraoperatoria, o si es que el paciente tiene un stent preoperatorio colocado antes de la cirugía, se puede palpar. Entonces, ya habiendo identificado la vía biliar, lo que hacemos es una incisión longitudinal en la superficie anterior del conducto izquierdo, y esta incisión se va a ampliar hacia el lado derecho. De manera que acá ampliamos la incisión hacia la fisura umbilical y hacia la fosa de la vesícula biliar, y tenemos cortada la vía biliar. Entonces vamos a ver el conducto hepático derecho y el izquierdo ampliado en su cara anterior. Para confeccionar el asa yeyunal es básicamente igual como han sido las anteriores anastomosis. Hacemos una anastomosis lateral-lateral, yeyuno-yeyunal y un asa en Y de Rux que va a ascender. La anastomosis también es similar a las otras técnicas. Comenzamos primero, tenemos esta boca de esta forma. Vamos a comenzar poniendo puntos ahora en la cara anterior, pero eso no significa que vamos a anastomosar primero la cara anterior. Lo que sucede aquí es que vamos a poner los puntos en la cara anterior para poder traccionarlas con algún reparo fijo que vayamos a colocar para poder ver mejor nuestra cara posterior. Entonces, teniendo traccionada la cara anterior con estos hilos que no han sido anudados, comenzamos a hacer la sutura de la cara posterior, puntos separados de 3 a 4 milímetros con los nudos hacia afuera. Una vez que tenemos confeccionada nuestra cara posterior, podemos recién hacer nuestra cara anterior con los puntos que habíamos colocado previamente. Si por ahora tenemos una fibrosis en la confluencia de los hepáticos, que ha dejado nuestros hepáticos separados, a veces estos hepáticos pueden juntarse y podemos poner con un punto absorbible monofilamento 6,0 o 5,0 y unir ambos hepáticos para poder facilitar la anastomosis. Bueno, eso fue con respecto a Epquinot. La técnica de Rodney Smith, estas básicamente son técnicas que no se utilizan mucho, así que las voy a hablar un poco rápido. Pero Rodney Smith es una técnica básicamente en la que un paciente que tiene un PTH, un catéter transparente hepático, entonces lo que vamos a hacer es un asa en Y de Rux. Esta asa en Y de Rux asciende. Vamos a hacer una sección del acero muscular de 0.5 a 1 centímetro en el asa de Y de Rux, como se ve acá en la imagen. Esto va a divertir la mucosa. Esta mucosa que sale, lo que vamos a hacer es ligarla al catéter del CPTH. Una vez ligado, fijado al catéter del CPTH, vamos a ascender esta asa hacia la parte por donde sale de la vía biliar el catéter, para así anastomosar el asa a la porción biliar. Ahora,
Lo que se dice de esta técnica es que básicamente se hace a ciegas, porque muchas veces tenemos fibrosis, esta es una técnica que no se realiza frecuentemente, y los puntos los vamos a terminar poniendo del acero muscular de esta asa de Yerrux a un tejido fibroso. Con respecto a la técnica de Abdo Machado, es una técnica, una anastomosis que incorpora la convergencia de ambos hepáticos. ¿Cuándo se utiliza esta técnica? Cuando tenemos difícil acceso al conducto hepático izquierdo por fibrosis o dificultad anatómica, no podemos acceder a las técnicas anteriormente habladas. Entonces, lo que hacemos es una anastomosis a la convergencia. Por ejemplo, aquí tenemos la unión de ambos hepáticos, está la convergencia, pero el hepático está fibrosado o está atrófico o tiene una lesión. Entonces, hacemos la anastomosis a este nivel, una incisión longitudinal a nivel de la confluencia y una anastomosis lateral con un asa en Yerrux. Con respecto a la técnica de Hess, similar como a la de Epquino, recuerdan que había una imagen en la que veíamos que ambos hepáticos estaban separados y se podían unir. Bueno, en la técnica de Hess, digamos que sucedió que la fibrosis o el tejido cicatricial que creció ahí fue muy grande, se resecó y los hepáticos no llegaron a tener una buena unión. Entonces, lamentablemente, vamos a tener que hacer una anastomosis término lateral de ambos hepáticos, pero individualmente. Cada uno hacia el asa Yerrux. Por ejemplo, aquí se está utilizando también un tutor, ¿no? Un tutor que va a salir a través del asa. Pero básicamente es una anastomosis término lateral de ambos hepáticos hacia un asa en Yerrux. Con respecto a la técnica de Champeo, es una técnica que utiliza a la línea de Cantley, esa línea que va desde el lado izquierdo de la vena cava hacia el fondo de la vesícula, que divide el hígado en derecho e izquierdo. Bueno, cuando nosotros no tenemos acceso hacia la cara inferior del hígado, no tenemos acceso al ilio, tenemos problemas anatómicos, lo que podemos hacer es, literal, partir el hígado en dos, ¿no? La técnica lo que dice es, agarramos la línea de Cantley, partimos el hígado en dos, hacemos una hepatotomía, lo abrimos como un libro, y encontramos nosotros la confluencia de los hepáticos a través del parénquima hepático. De esa manera, aquí se ve cómo se está haciendo la hepatotomía, ya se terminó aquí la hepatotomía, han encontrado la confluencia de los hepáticos y se puede hacer una anastomosis hepato y ayuno lateral con un asa en Yerrux. Y con respecto a la técnica de Champeo-Pineau, es una anastomosis ampliada al conducto hepático izquierdo por vía transhepática. ¿Esto cuándo se va a hacer? Cuando tengamos dificultades para acceder nosotros por el segmento 3. Queremos acceder al conducto hepático izquierdo, pero tenemos dificultad para acceder al segmento 3. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos por el lado derecho. Agarramos el ligamento redondo y hacemos una hepatotomía a nivel derecho del ligamento redondo. Este va a ser el segmento 4. Y la técnica nos dice que tenemos que llegar hasta el receso de Rex, que es una dilatación de la vena porta del lado izquierdo. Este receso de Rex va a estar en contacto con el conducto hepático izquierdo. Entonces, esto termina, la hepatotomía termina en que el segmento 4 queda como una tapa de un libro. Y nosotros al levantar este segmento 4 vamos a encontrar el conducto hepático izquierdo al cual se le puede hacer una anastomosis lateral. Finalmente, en lo que son estas derivaciones tenemos la cirugía de Kasai, que básicamente es de cirugía pediátrica, solo para mencionarlo, que es una técnica para atresia de vías biliares en la que se hace una anastomosis terminal a la fibrosis de la atresia de vías biliares a nivel del hilio hepático. Con respecto a las anastomosis intrahepáticas periféricas, también Maya habló sobre algunas de ellas. Tenemos la anastomosis de Southpaw-Quinault, que es una anastomosis que se va a hacer del asa yeyunal al segmento 3. Por eso es que es periférico, ya no va a ser central. Entonces, las indicaciones para esta anastomosis van a ser estenosis cercanas al hilio hepático, cáncer de vesícula, del hilio biliar o estenosis benigna. Y las contraindicaciones van a ser que tengamos un segmento 3 comprometido, por ejemplo, que tengamos metástasis en el segmento 3, atrofia o fibrosis hepática o un sistema ductal derecho aislado, porque si nosotros hacemos una anastomosis en el segmento 3, esperamos que parte de la bilis formada en el hígado derecho pueda pasar hacia el lado izquierdo y ser drenada por nuestra anastomosis. Pero si tenemos un sistema ductal derecho aislado, vamos a tener que buscar una forma de drenar también el lado derecho. Básicamente es lo contrario a la técnica anterior que había mencionado. En este caso lo que vamos a hacer es una laparotomía también de tipo Kocher o una Mercedes-Benz. Vamos a disecar el ligamento falciforme y tirar el ligamento, bueno, traccionar el ligamento redondo hacia el lado derecho. Esto nos va a permitir hacer una hepatotomía al lado izquierdo del ligamento redondo. Es básicamente como un espejo con la técnica anterior. Hacemos una hepatotomía a este nivel, muchas veces se puede incluso hacer una cuña hepática de 6 a 10 centímetros y se va a ubicar el conducto hepático del segmento 3, donde a este nivel se puede realizar una anastomosis lateral con asa en Yerrux.
Con respecto a la técnica de Longmire, es una técnica en la que vamos a anastomosar los segmentos 2 y 3 al yeyuno. Las indicaciones básicamente son abordajes del hilo hepático, conductos izquierdos difíciles, una atrofia del lóbulo derecho o hipertrofia del izquierdo. Básicamente esa técnica es hacer una hepatotomía de los segmentos izquierdos del hígado, segmentos 2 y 3, donde vamos a poder encontrar dos cosas. O encontramos conductos hepáticos de forma longitudinal o transversal. Entonces nosotros ascendemos nuestra asa en Y de Rux de esta manera, o como en esta imagen, hacemos una enterotomía y si encontramos simplemente canalículos abiertos, podemos hacer una anastomosis a la cápsula de Gleason, cero muscular del asa hacia la cápsula de Gleason. Pero la técnica dice de que si nosotros encontramos conductos ubicados de forma longitudinal, podemos dilatarlos y abrirlos para hacer una anastomosis laterolateral. La técnica de Dogliotti es básicamente lo mismo que la de Longmire, solamente que la anastomosis va a ser con el estómago y se puede utilizar un tutor. Entonces, para terminar con lo que son las técnicas de derivaciones biliodigestivas, tengo este cuadro, que es del estudio cubano que presenté al principio, y los cubanos aquí, por ejemplo, han hecho la técnica del hepático común, o sea, de una hepatoyeyuno, una Epquino, técnica de Hess, que es cuando los conductos están divididos, una Longmire. ¿Para qué cosa utilizaron los cubanos estas técnicas? Por ejemplo, la técnica del hepatoyeyuno la utilizaron para cáncer de vía biliar principal, cáncer de cabeza de páncreas o ampulomas, o sea, derivaciones paliativas, como lo dice la bibliografía, ¿no? Epquino y Hess lo utilizaron para cáncer de vía biliar proximal. Recuerden que Epquino y Hess son cuando hay compromiso de la vía biliar proximal o del hepático común, ¿no? Tanto así como de Longmire, que se fueron también ya para hacer una periférica del lado izquierdo. Y esta es estadística peruana. Esto es del Hospital de Belén de Trujillo, donde mencionan que, por ejemplo, para NM de vía biliar utilizaron también Longmire o utilizaron una coleocoduodenostomosis. Para lesión de vía biliar utilizaron hepatoyeyunostomía. Para una coleocolitesis residual, también coleocoduodenostomía. Las complicaciones básicamente en derivaciones biliodigestivas, según el Hospital de Belén de Trujillo, pueden presentarse varias, pero la más frecuente que presentaron ellos fue infección de sitio operatorio. No es lo que esperábamos de repente, pero es lo que ellos manifiestan. A comparación de, por ejemplo, lo que presenta Cuba, que tienen infección de sitio operatorio, pero también fístula biliar externa. Hay otras complicaciones, por ejemplo, este es un estudio de la India, en la que ellos presentan sus complicaciones más frecuentes como fuga biliar o colecciones o biliomas. También nos dan un dato, los de la India. Nos dicen de que ¿cuáles podrían ser los factores que podrían desarrollar una estenosis de nuestra anastomosis? Básicamente, una pancreatitis posepre, un paciente que operamos que haya tenido pancreatitis posepre, o que haya tenido biliomas, o que haya tenido una hepatoyeyuno término lateral, porque lo comparan con una Epquino. Acuérdense que la boca de la Epquino es mucho más grande que un hepatoyeyuno. Por eso es que, comparado con una Epquino, el hepatoyeyuno puede formar más estenosis. Con respecto a la localización de una fuga biliar, ¿cómo podemos localizar? Si es que tenemos una fuga biliar en una anastomosis, podemos hacer una fistulografía transdrenaje. Por ejemplo, si es que hemos colocado drenes tubulares, podemos realizar una fistulografía por ahí. Drenajes también, si es que tenemos catéteres transparieto-hepáticos, una CEPRE, pero la CEPRE Push and Pull Endoscopy, que es una CEPRE que utiliza dos balones y puede servir para pacientes que tienen incluso anastomosis tipo Y de Rux. Estudios de imagen y sobre todo la colangioresonancia magnética con disodio gadoxato, que es específica para pintar la bilis. Con respecto a las estenosis, tenemos aquí, por ejemplo, esta imagen con una estenosis de un hepatoyeyuno, donde aquí el conducto hepático está estenosado, ¿no? Aquí prácticamente no se ve la anastomosis, y aquí tenemos un catéter, porque básicamente el manejo de las estenosis va a ser por radiología intervencionista. ¿En qué momento vamos a pensar nosotros en reoperar un paciente que hemos hecho una derivación biliodigestiva? Si es que tenemos una falla en el manejo intervencionista, o de repente no tenemos radiología intervencionista en nuestro hospital, si tenemos una fuga biliar temprana, que sea menor de 3 días, y esto nos habla básicamente de problemas técnicos. Si tenemos una fuga biliar menos de 3 días, posiblemente la anastomosis haya tenido demasiada tensión, o el cierre haya sido incompleto, o se haya presentado una isquemia temprana, o hemorragias. Entonces el manejo básicamente con esto va a ser, si es que nosotros tenemos defectos pequeños en nuestras anastomosis, se podría hacer una sutura, una rafía. Si son defectos grandes, podemos colocar drenes como un tubo en T con sutura o reanastomosis. Y reanastomosis siempre cuando los defectos son semicircunferenciales. Lo otro que tenemos como herramienta es el White Test para explorar dentro de una cirugía las fugas
que consiste en inyectar propofol dentro de la vía biliar para saber por dónde está fugando. Entonces, lo que vamos a saber nosotros no es bilis, sino es un líquido blanco que fuga a través de la anastomosis. Con respecto al acceso futuro de las derivaciones, tenemos el loop de Hudson-Russell, la técnica de Al-Ghanian y de Citarán, que básicamente son variaciones de derivaciones biliodigestivas en las que los autores han intentado, o mejor dicho, han buscado abocar el asa que va hacia la anastomosis al tejido celular subcutáneo o hacia las partes cercanas a la aponeurosis. De esta manera, estos pacientes que tienen derivaciones biliodigestivas, pero son pacientes especiales porque pueden tener coledocolitesis residuales a pesar de la derivación, pueden ser tributarios de manejo por radiología intervencionista o por endoscopía a través de este loop, de esta asa que se ha dejado a nivel de la pared abdominal. Entonces, por ejemplo, aquí a este paciente se le está haciendo una endoscopía a través de la pared abdominal por el loop, por el asa que se le ha dejado. De esa manera se puede dilatar si es que presentan estenosis o permitir alguna ayuda si es que hay alguna litiasis que esté obstruyendo la anastomosis. Para terminar, con respecto a la polémica si utilizar o no stents en una anastomosis bilioentérica. Este es un estudio en el que compararon pacientes en los que se utilizaron stents y otro grupo en los que no se utilizaron stents en anastomosis bilioentéricas. Pareciera inicialmente de que los pacientes en los que se utilizaron stents tuvieron mayor morbilidad, pero principalmente la conclusión del estudio es de que esos stents deben de ser selectivos, los stents transanastomóticos deben ser selectivos de acuerdo a las características individuales de cada paciente y a la experiencia del cirujano. Entonces, se recomienda su uso frente a ductos que sean estrechos, fibrosos o que presenten cierto grado de isquemia. Por ejemplo, en esta imagen tenemos aquí el asa que está ascendiendo, tenemos una vía biliar y este stent que ustedes ven aquí es un stent que todos los residentes y los doctores que están presentes lo conocemos, es un Drenker. Esta patita, digamos, si es que esto está de cabeza, sería la patita derecha del Drenker, está dentro del asa a través de la anastomosis. La patita izquierda del Drenker está en el conducto hepático izquierdo y todo el cuerpo del KER estaría saliendo como un CPTH por el conducto hepático derecho a través del parénquima hepático y hacia afuera. Bueno, doctores, para decirles que esta exposición ha sido grabada y posteriormente el plan es subirlas a la página de Facebook para que sirva después de una biblioteca para futuros residentes. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta. Hola, Bueno, Pablo. sí, dale. Primero, felicitarte, estaba muy buena la presentación. El segundo, la duda que me dejaste, ¿cómo colocas ese KER? El último. Ah, sí, doc. Esa es una duda que también me quedó a mí. La verdad es que no sé cómo está colocado, para serles sincero. Pero no se preocupe, esa respuesta se la voy a tener pronto. Ok. Bueno, muy bien, muy buena exposición, Paolo. Está bien. Me parece que les ha sentado el COVID. Gracias. Está bien, está muy bien. Felicitarlos a los dos. No es fácil de todas maneras hacer este tipo de actividades porque, como se habrán dado cuenta, cuando uno está en directo es más metiche, ¿no? O sea, ahora uno lo pautan y no puedes hablar, ¿no? Pero bien, Paolo, y bien, Maya, muy bien, los felicito. Muy bien. No hay nada más que de mi parte decirles. No sé si los demás colegas quieren hacer alguna pregunta. Sí, yo también me sumo a las felicitaciones, saludos, pero yo sí quisiera hacer como una especie de autocrítica con respecto a las reuniones, y es que ellos han expuesto de corrido, sin tanta interrupción, y tal vez eso sea una, digamos, nosotros a veces desde un comienzo estamos interrumpiendo y les hacemos perder el hilo de lo que van a hacer y de lo que han preparado. Tal vez eso ahora lo estamos viendo distinto porque se pueden explayar de manera natural hasta el final. Luego, si hay alguna duda, podríamos preguntar o retomar algunos temas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, cada vez que hay reuniones de Zoom,
tiene que haber una persona que administra la reunión, que no tiene que ser ninguno de los dos expositores, y que hace como una especie de monitor o digamos, Organizador. moderador, exactamente, para que él pueda controlar los micrófonos, para que él sea